niñas y niños, les doy la bienvenida a otra emisión más de Educando TV. Soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar sobre los adjetivos y los adverbios que utilizamos cuando describimos. Cuando describimos personajes, cuando describimos situaciones, cuando describimos lugares. Para eso vamos a iniciar escuchando un mito que se llama De la luna llena y el lobo, y dentro de él vamos a encontrar el uso de estos adjetivos y estos adverbios. Así que los invito a que presten mucha atención. Dice así: mito de la luna llena y el lobo. La luna siempre está en el cielo, estupenda, pura y perfecta. Sin embargo, una vez se puso a jugar mucho, que bajaba hasta donde está la tierra porque la quería ver de más cerca. Se quedó totalmente enganchada en una rama de un árbol. No podía salir de allí, pero no estaba sola en ese bosque donde había quedado atrapada. Podía darse cuenta fácilmente de que un lobo muy simpático e inocente la estaba acechando sigilosamente. Pudo salirse de su atadura de la rama y entonces se acercó a la sombra del lobo, que se reía mucho a la lejanía, le jugaba y no dejaba de seguirle el rastro. Luego de una noche iluminada entre correteos y risas, la luna tenía que volver al cielo y el lobo a su casa. Antes de irse, la luna se llevó un presente. Pudo quitarle la sombra al lobo y ésta le recordaría cada día aquella experiencia de haber visitado el bosque y encontrado allí a un amigo de la naturaleza. Durante todas las noches, el lobo se para arriba de las montañas para aullarle a la luna que le devuelva la sombra que le quitó, y tal vez algún día lo conseguirá. Algunas noches la luna se pone la sombra del lobo para poder recordarlo aún más, y el lobo también recuerda a la luna. Pedirle su sombra es una forma de pedirle también que regrese a la tierra, por lo menos por una noche, para acompañarla y reírse tanto como aquella mágica vez en la que se encontraron. Este es un mito mexicano, que nos explica por qué el lobo aúlla en las noches mirando a la luna. Recordemos que los mitos son explicaciones a fenómenos o a hechos que nosotros no podemos entender. Entonces, los pueblos antiguos daban respuestas como estas cuando las personas preguntaban: ¿y por qué el lobo aúlla todas las noches mirando a la luna? Entonces ellos utilizaban este mito para dar una explicación a ese fenómeno que se estaba presentando. Ahora bien, dentro de este mito podemos encontrar adjetivos y adverbios. ¿Ustedes identificaron algunos? ¿Encontraron cuáles son los adjetivos y escucharon cuáles son los adverbios? Para poder saber qué es un adjetivo y un adverbio, pues tuvimos que investigar su concepto, ¿verdad? Aunque en muchas ocasiones los maestros o las maestras que tenemos nos los han explicado, el día de hoy vamos a recuperar esa información que tenemos y la vamos a plasmar a través de un organizador gráfico. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para describir, o más bien a partir de una descripción, porque esta es nuestra finalidad, aprender a hacer descripciones, perdón. En una descripción, niños, nosotros utilizamos, esta es la palabra de enlace, utilizamos adjetivos. Y también utilizamos adverbios.
No se confundan. Adverbios, fíjense bien, adverbios tienen una función muy especial dentro de la narración. Esa función que ellos tienen es modificar al verbo o al adjetivo o al sustantivo que estén acompañando. Vamos a escribir entonces qué es un adverbio y qué es un adjetivo. Entonces, un adjetivo son palabras, ¿sí? Son palabras que caracterizan quiere decir que nos dicen cómo es, ¿sí? Que caracterizan a personas o personajes también caracterizan lugares. Cuando decimos, por ejemplo, el bosque oscuro y tenebroso, ahí estamos utilizando adjetivos para describir lugares. Y también nos ayudan a caracterizar situaciones o hechos. ¿Sí? Por ejemplo, una narración siempre describe situaciones y en esas situaciones nosotros utilizamos a los adjetivos. Ahora, ¿qué son los adverbios? Son palabras, vamos a escribir acá, son palabras que modifican al verbo, pero no solamente modifican al verbo, también encontramos que modifican a los adjetivos y a los adjetivos. Tenemos adverbios que les llaman adverbios de tiempo. Tenemos adverbios de lugar. Tenemos adverbios de modo. ¿Sí? Y también tenemos adverbios de tiempo, lugar, modo. Y déjenme recordar de qué otro tipo de adverbio tenemos. De la forma de hacer las cosas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a poner algunos ejemplos. Ya me acordé, de cantidad, estamos mal acá, de cantidad, y también hay otro tipo de adverbio que es el de duda o negación, ¿sí? Duda o negación. Entonces, fíjense bien, tenemos que los adverbios son palabras que modifican al verbo y a los adjetivos. Existen adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios de cantidad y adverbios de negación o de duda. Vamos a poner un ejemplo de un adverbio de tiempo. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra antes o después. Estos son adverbios que nos indican el tiempo en el que suceden las cosas. Y hay otros, por ejemplo, hoy, mañana, hay muchos adverbios de tiempo. Ahorita vamos a señalar solamente dos. Adverbios de lugar, vamos a poner también dos ejemplos. Puede ser que yo diga aquí, ¿sí? O puede ser que diga allá. Esos son adverbios de lugar. Nos están diciendo un lugar en el que están sucediendo las cosas. Ahora, adverbios de modo. Los adverbios de modo nos indican la forma en que se hacen las cosas. Por ejemplo, puedo decir rápidamente, rápidamente o fácilmente. ¿Sí? Esos son adverbios de modo. Ahora, adverbios de cantidad puede ser mucho o puede ser poco. Esos son adverbios de cantidad, mucho o poco. También puede ser muy, ¿verdad? Ahora, los adverbios que son de negación puede ser
o de duda, o duda, ¿sí? Encontramos entonces, por ejemplo, cuando decimos tal vez, ¿sí? Este es un adverbio de duda. O también cuando decimos que puede ser. ¿Sí? Son adverbios de duda o de negación. Bueno, a lo mejor también puede ser, o cuando decimos tampoco, esos son adverbios de negación. Bueno, entonces quiero que recapitulemos, quiero que nos enfoquemos en este organizador gráfico que nos explica que para describir, en la descripción utilizamos adjetivos y utilizamos adverbios. Que los adjetivos son palabras que caracterizan, es decir, que nos dicen cómo es algo, cómo es una persona, cómo es un personaje, cómo son los lugares o cómo son las situaciones dentro de una narración. Los adverbios, por otro lado, son palabras que modifican al verbo y al adjetivo. ¿Cómo podría ser un ejemplo de que modifican al verbo? Por ejemplo, el verbo puede ser correr. Si yo digo, Juan corre rápidamente, la palabra rápidamente está modificando a corre, o sea, le está agregando información, por lo tanto, está apoyando o está auxiliando al verbo. Entonces, por eso se llama adverbio esa palabra. ¿Cómo es que modifica al adjetivo? Podemos decir, pero ¿cómo al adjetivo? Sí, al adjetivo también, por ejemplo, nosotros podemos ver que el adverbio le incrementa información. Si yo puedo decir, el lobo actúa sigilosamente, ahí estamos dándonos cuenta, o el lobo astuto actúa sigilosamente, nos podemos dar cuenta cómo el adverbio proporciona información al adjetivo, astuto, ¿sí? Y también al verbo que es observa, ¿sí? Entonces, para eso sirven los adverbios, para modificar al verbo, para ampliar información sobre el adjetivo. Pero vamos a ver esta información en algunos ejemplos. Y vamos a ver dos ejemplos donde no se están utilizando adjetivos ni adverbios y donde sí se están utilizando. Para eso voy a dividir el pizarrón en dos partes, ¿sí? Y aquí voy a escribir frases descriptivas sin adjetivos y sin adverbios. Y de este lado vamos a escribir frases descriptivas con adjetivos y con adverbios. Fíjense muy bien. Entonces acá, sin adjetivos, sin adverbios. Y aquí vamos a escribir con adjetivos y con adverbios. Quiero que observen claramente cuáles son las diferencias. Vamos a empezar, vamos a sacar frases del mito que leímos de la luna llena y el lobo. Fíjense muy bien. El primer ejemplo dice así: la luna está en el cielo. La luna está en el cielo. Nos podemos dar cuenta que aquí no hay adjetivos, no hay adverbios. Solamente se encuentran los sustantivos. La luna, cielo.
pero no vemos ni adjetivos ni adverbios. Ahora vamos a hacer esta misma oración de una manera enriquecedora, porque eso es lo que nos dan los adjetivos, es lo que nos dan los adverbios. Enriquecen la descripción. Fíjense bien, vamos a escribir: la luna siempre está en el cielo. Estupenda, pura y perfecta. ¿Observaron el cambio? Está muy claro, ¿verdad? Fíjense bien, la luna siempre es un adverbio. Está en el cielo. Estupenda, pura, perfecta, son adjetivos. Entonces, si yo me presento a escribir una narración y escribo, la luna está en el cielo, voy a hacer que el lector se imagine efectivamente una luna en el cielo. Pero si yo, escritor, describo, la luna siempre está en el cielo, estupenda, pura, perfecta, voy a hacer que el lector se imagine todo eso. No solamente se va a imaginar a la luna en el cielo, sino que además se va a imaginar a la luna pura, tal vez totalmente blanca, brillante, perfecta, bien delineada. ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia que nos dan el uso de los adjetivos y de los adverbios. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo enriquecen, vamos a hacerlo con otro color, con negro, cómo enriquecen los adjetivos y los adverbios. Dice acá, la luna podía darse cuenta de que un lobo la estaba acechando. Punto. Aquí no encontramos adjetivos, no encontramos adverbios, sí están, por ejemplo, los verbos y los sustantivos luna, sustantivo lobo, acechando es un verbo, pero hasta ahí nada más. Entonces, de este lado voy a escribir esta misma descripción, pero utilizando adjetivos y adverbios. Fíjense cómo va a quedar. La luna podía darse cuenta fácilmente de que un lobo simpático e inocente la estaba acechando sigilosamente. Fíjense muy bien. La luna podía darse cuenta fácilmente de que un lobo simpático e inocente la estaba acechando sigilosamente. Aquí tenemos dos adverbios, sigilosamente, fácilmente. Esos son adverbios que están modificando al verbo. Acechando es el verbo, sigilosamente es el adverbio de modo, porque nos dice cómo era ese acto de acechar. Ahora,
La luna no tiene adjetivos, pero lobo, el sustantivo, sí tiene adjetivos, simpático e inocente. ¿Sí? Fíjense de esta manera cómo se enriquece la descripción, porque aquí solamente dice la luna podía darse cuenta de que un lobo la estaba acechando. Entonces yo me imagino eso, que un lobo la estaba acechando. Pero si yo agrego que la luna podía darse cuenta fácilmente de que un lobo simpático e inocente, en mi mente se recrea la imagen de un lobo, ya no un lobo cualquiera, un lobo simpático, un lobo inocente. Además de que la estaba acechando sigilosamente. ¿Qué quiere decir sigilosamente? Que lo estaba haciendo con mucho cuidado, con mucha atención. Entonces el lector de esta descripción no solamente se imagina al lobo observando a la luna, sino que además se imagina al lobo acechando sigilosamente, o sea, con mucho cuidado. ¿Me entienden? Cómo las palabras hacen que el lector imagine más cosas. Por eso los escritores que son muy buenos y muy famosos son los que saben utilizar los adverbios y los adjetivos de una manera creativa, porque también no pueden exagerar demasiado, porque si exageran demasiado en el uso de adjetivos y en el uso de adverbios también se pierde y se hace aburrido el texto. Pero si lo saben utilizar de una manera creativa, el texto se hace hermoso, se hace enriquecedor, dan ganas de leerlo muchas veces. ¿Ok? Vamos entonces a explicar el último ejemplo. Vamos a borrar por acá. ¿Sí? Y de este lado también ya podemos borrar. Y vamos a mostrar el último ejemplo que nos dice cómo poder describir. Si yo escribo acá, este es el tercer ejemplo. Una noche entre risas. Fíjense bien. Está bien el texto, pero si yo escribo una noche iluminada y cálida entre risas, cambia mucho el mensaje, porque no solamente estoy diciendo que es una noche, estoy diciéndole al que va a leer mi descripción que es una noche iluminada, que es una noche cálida. Entonces, la persona que lea mi descripción se va a imaginar que hay mucha luz y además hasta se va a imaginar qué clima hay en ese lugar. Sí, que está calientito, o sea, se imaginan a lo mejor hasta una noche de playa. Entonces, por eso es muy importante, niños, agregar adjetivos, agregar adverbios en las descripciones que realizamos cuando escribimos narraciones, ¿sí? Yo los invito entonces a que ustedes, cuando escriban narraciones, estén hablando de un personaje, estén hablando de una situación o estén hablando de un lugar, agreguen de manera correcta, empleen de manera correcta adjetivos y adverbios. Ojalá les haya sido de mucha ayuda esta sesión. A mí me encantó estar con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.